Aquí con yo ya tengo lo mismo. Pues muy buenos días a todos, bienvenidos al acto de presentación de propuestas y apertura de propuestas técnicas correspondiente al concurso público internacional número 00009076-00215 para el otorgamiento de una concesión de jurisdicción federal por 30 años para construir, operar, explotar, conservar y mantener la autopista Tepic-San Blas, que inicia en el entronque El Trapichillo, ubicado en el kilómetro 6+600 de la carretera federal México 015D, Tepic-Villa Unión, y termina en la carretera federal México 015, Santa Cruz-San Blas, en el kilómetro 8+60, con una longitud aproximada de 31 kilómetros en el estado de Nayarit. En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 11 horas del día 18 de marzo de 2016, con fundamento en los artículos 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, primero, quinto y séptimo de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y de conformidad con la convocatoria número 2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 17 de diciembre de 2015. Acorde a lo establecido en los numerales 3.1 y 3.2 de las bases generales del concurso, se reunieron en el auditorio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ubicado en Avenida Insurgente Sur, número 1089, piso 5, ala poniente, Colonia Nochebuena, código postal 03720, Delegación Benito Juárez de la Ciudad de México, los servidores públicos autorizados para intervenir en el presente acto de presentación de propuestas y apertura de propuestas técnicas, así como los concursantes que, de conformidad con el numeral 1.8.3.5 de las bases generales del concurso, previamente a este acto obtuvieron su registro como participantes y quienes se registraron en el orden indicado en el documento que se anexa a la presente y cuyo nombre y representación y firma figuran en el acta. Preside este acto, actuando en representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, su servidor, el licenciado Eduardo Rodríguez Ampudia, en calidad de Director General Adjunto de Formulación de Proyectos. A mi izquierda se encuentra la licenciada Diana Elizabeth Bullrich Piña, Directora de Concesiones Carreteras. Actúa en el mismo acto las personas autorizadas por los participantes aquí presentes, con la intervención del licenciado Pedro José Canseco Maloy, aquí a mi derecha, titular de la Correduría Pública número 25 de la Ciudad de México. Acto seguido, se le recuerda a los participantes y a los concursantes que las bases señalan lo siguiente. Durante el desarrollo del acto, a los concursantes les está estrictamente prohibido salir del lugar en donde se realice el mismo. Si por alguna causa cualquier concursante abandona la sala, no les será autorizado el reingreso. También les está prohibido establecer comunicación con persona que se encuentre fuera de la sala. Asimismo, no se permitirá que las personas antes señaladas utilicen medios de comunicación electrónica durante el acto, ni que introduzcan o retiren documento alguno durante la realización del mismo. Solo pueden estar presentes 3 representantes por cada concursante. Tratándose de consorcios, deberá asistir el representante común de las personas que lo integren, o en su defecto podrán asistir un representante por cada miembro del consorcio.
en la inteligencia de que no se permitirá la asistencia a más de 6 representantes de cada consorcio, sin importar su número de miembros. Cada uno de los concursantes será responsable de que su propuesta cumpla con todos y cada uno de los requisitos establecidos en las bases generales del concurso. El concursante deberá presentar su propuesta en paquetes cerrados, presentando por separado su propuesta técnica y su propuesta económica. Dichos paquetes además deberán indicar el número de concurso, el nombre de la SCT, el nombre del concursante y el título de original. La copia de la propuesta deberá presentarse en forma separada, indicando en la parte exterior de los paquetes los datos señalados anteriormente y el título de copia en un lugar legible. Acto seguido se revisaron las propuestas de cada uno de los concursantes en el orden que se registraron. Se recibió una propuesta de Red de Carreteras de Occidente, SAB-DCB. Asimismo, se recibieron cartas de disculpa por parte de los siguientes participantes: Promotora del Desarrollo de América Latina, SADCB, Innovaciones Técnicas en Cimentación, SADCB, OH México, SAB-DCB, Omega Corp, SADCB, Promotora de Infraestructura, Promotora y Operadora de Infraestructura, SADCB, Cointer Concesiones México y Promotora y Desarrollo Mexicano. Posteriormente, en este acto, el fedatario público y los representantes del SCT verificaremos que cada concursante entregue los paquetes que integran la propuesta, incluyendo las copias solicitadas en el numeral 3.1.2 de las bases generales de concurso, y se procederá a la apertura del paquete que contenga el original de la propuesta técnica y se dará fe de la documentación que le integra y el número de los folios declarados por el concursante en su propuesta conforme a las características establecidas en las bases generales del concurso. Iniciamos con la propuesta recibida de Red de Carreteras de Occidente. Sí, se abre exclusivamente la parte técnica en original y copia para su revisión. ¿Tiene el checklist? Está ahí su carpeta. No trae comprobante de revisión previa. ¿Quiere que empecemos por la documentación legal? Sí. No hay revisión previa, ¿verdad, Diana? No trae. Vamos a empezar con la documentación legal, señor. Empezamos con la documentación legal. Sí. Por favor. Ok. Aquí, de este lado. Gracias. Gracias. Está la... Va a empezar Ok. en la parte final, señor. Empezamos por aquí. Ok, iniciamos con la revisión del paquete de documentación legal y financiera. Documento 1. Documento mediante el cual se entrega a la Secretaría el paquete de documentación legal y financiera. Sí, presenta. Sí presenta. 2. Copias certificadas por fedatario público de los testimonios de las escrituras que acrediten la constitución y modificaciones de los estatutos sociales del concursante. Sí, presenta. Sí presenta. 3. Copias certificadas por fedatario público de los testimonios de las escrituras que acrediten la personalidad jurídica de los representantes legales del concursante. Sí, presenta. Sí presenta. ¿Sí? Sí.
Ok. Punto 4. Copias certificadas por fedatario público de su país de origen de las escrituras debidamente apostilladas que acrediten la constitución y modificaciones de los estatutos sociales del concursante. No aplica. No aplica. 5. Copias certificadas por fedatario público de su país de origen de las escrituras debidamente apostilladas que acrediten la personalidad jurídica de los representantes legales del concursante. No aplica. No aplica. 6. Copia certificada y copia simple del acta de nacimiento original y copia de identificación oficial con fotografía original de comprobantes de cuentas bancarias, inversiones financieras y propiedades para personas físicas. No aplica. No aplica. Número 7. Documento firmado por el representante común en el que se identifique la estructura del consorcio. No aplica. No aplica. Información que muestre la condición financiera del participante o en su caso de cada miembro participante del consorcio. Sí presenta. Sí presenta. Número 9. Manifestación bajo protesta de decir verdad de que no se encuentra sujeto a ningún procedimiento de rescisión o revocación respecto de contratos o concesiones con el gobierno federal. Presenta. Sí presenta. 10. Copia certificada por fedatario público del libro de registro de socios o accionistas. Sí presenta. Sí presenta. 11. Manifestación bajo protesta de decir verdad de su aceptación expresa e incondicional a las bases generales del concurso. Sí presenta. Sí presenta. 12. Manifestación bajo protesta de decir verdad de que su propuesta no ha sido ni será resultado de contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí para establecer, concretar o coordinar posturas. Sí presenta. Sí presenta. 13. Manifestación de no estar involucrados en situaciones ilícitas. Sí presenta. Sí presenta. 14. Manifestación de que haga constar que los recursos que se utilizarán para cubrir el pago inicial provienen de fuentes lícitas. Sí presenta. Sí presenta. 15. Manifestación que conoce el contenido de la nota informativa para concursantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Sí presenta. Sí presenta. 16. Manifestación de obligarse expresa e incondicionalmente a lo establecido a las bases, el título de concesión y el fideicomiso de administración, obligarse solidariamente a la constitución de la sociedad mercantil de propósito específico y llevar a cabo todas las acciones para que la sociedad mercantil de propósito específico firme el título de concesión y se obligue en sus términos. Sí presenta. Sí presenta. 17. Manifestación de haber o no asistido a la visita del sitio. Sí presenta. Sí presenta. 18. Manifestación relativa al artículo 32D para concursantes nacionales o extranjeros contribuyentes en México. Sí presenta. Sí presenta. 19. Manifestación relativa al artículo 32D del Código Fiscal para concursantes extranjeros no contribuyentes en No México. aplica. No aplica. 20. Carta de cumplimiento de compromisos incondicionales del concursante o del representante común para propuestas en conjunto o en su caso de la sociedad mercantil de propósito específico que se hubiera constituido. Sí presenta. Sí presenta. 21. Encuesta del programa de transparencia y combate a la corrupción. Sí presenta. Sí presenta. 22. Manifestación de la veracidad, actualidad y legalidad de toda la información y documentación presentada por el concursante. Sí presenta. Sí presenta. 23. Declaración de no impedimento de participación. Sí presenta. Sí presenta. 24. Declaración de no estar en situación de atraso en el cumplimiento de obligaciones. Sí presenta. Sí presenta. 25. Cualquier otra información que el concursante considere necesaria o conveniente presentar. No trae información adicional. No trae información adicional. Aquí mismo sigue la técnica. En la misma carpeta se inicia la revisión de la propuesta técnica. Ahí está. Número 1. Original del comprobante de la revisión previa de la documentación legal y financiera. No aplica. No aplica debido a que se presentó en el presente acto. 2. Carta de crédito de garantía de seriedad de la propuesta. Sí presenta. La voy a retirar.
Sí presenta. 3. Manifestación bajo protesta de decir verdad sobre conocimiento, alcance y contenido de todos los documentos de concurso. Sí presenta. Sí presenta. 4. Manifestación bajo protesta de decir verdad sobre conocimiento y contenido del proyecto ejecutivo del tramo carretero 3, así como del proyecto ejecutivo conforme a la obra de los tramos carreteros 1 y 4. Sí presenta. Sí presenta. 5. Manifestación bajo protesta de decir verdad donde relacione con rubro los contratos de experiencia en construcción, operación y conservación. Sí presenta. Sí presenta. 6. Manifestación de su aceptación expresa e incondicional de las bases generales del concurso vigentes a la fecha de presentación de su propuesta. Sí presenta. Sí presenta. 7. Declaración bajo protesta de decir verdad de que todos los datos e información presentados a la SCT no se han modificado y se encuentran en vigor. Sí presenta. Sí presenta. Información técnica. Relación del parque de maquinaria y equipo que se utilizará en la construcción de las obras y en la rehabilitación inicial de la autopista. Sí presenta. Sí presenta. 2. Manifestación de que los equipos son propios o carta compromiso del arrendador de los equipos. Sí presenta. Sí presenta. 3. Manifestación bajo protesta de decir verdad que haga constar la veracidad, actualidad y legalidad de toda la información y documentación presentada por el concursante. Sí presenta. Sí presenta. 4. Escrito por el cual manifieste el conocimiento y aceptación de todos los documentos del concurso. Sí presenta. Sí presenta. 5. Escrito por el cual se compromete a desarrollar e implementar la dirección y el control de la construcción, la conservación, el mantenimiento y operación acorde con el sistema de gestión de la calidad. Sí presenta. Sí presenta. 6. Cualquier otra información que el concursante considere necesaria o conveniente incorporar a su propuesta. Está presentando información adicional, análisis de origen y destino. Ok, presenta información adicional. Pero le estoy demanda forma de este, ¿no? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Apéndice 1, apartado de aspectos técnicos. 1. Estudio de asignación y pronóstico de tránsito con base en el cual haya presentado su propuesta. Sí presenta. Sí presenta. 2. Manifestación por escrito en la que exprese que asume en forma exclusiva y completa la plena responsabilidad por uso del estudio de asignación y pronóstico de tránsito. No tengo aquí la manifestación. ¿Presenta el estudio de referencia? Estudio propio no aplica entonces. Presenta estudio propio. 3. Descripción del sistema de control de peaje. Sí presenta. Sí presenta. Siguiente carpeta. Siguiente carpeta, por favor. Aquí no veo los discos, pero la copia del señor notario se ven los discos. Presenta estudio propio. Sí, uno de Jenny. ¿Ya listos? Iniciamos la revisión de la carpeta número 2.
Manual preliminar de operación. Sí presenta. Sí presenta. 5. Anteproyecto de un sistema inteligente de transporte. Sí presenta. Sí presenta. 6. Programas de construcción. Sí presenta. Sí presenta. 7. Programa de utilización de maquinaria y equipo. Sí presenta. Sí presenta. 8. Avance mensual porcentual de la construcción de la autopista y plaza de cobro. Sí presenta. Sí presenta. 9. Relación de contratos de construcción. Sí presenta. Sí presenta. 10. Experiencia y capacidad técnica del constructor. Sí presenta. Sí presenta. 11. Currícula del personal técnico que estará a cargo de la construcción de la autopista y plaza de cobro. Sí presenta. Sí presenta. 12. Organigrama del personal técnico y profesional que participará en la construcción de la autopista y plaza de cobro. Sí presenta. Sí presenta. 13. Esquema de contrataciones para la construcción de la autopista y plaza de cobro. Sí presenta. Sí presenta. 14. En caso de que la construcción sea realizada por una empresa diferente al concursante, deberán exhibirse los estados financieros auditados de dicha empresa al último ejercicio 2014 y los internos más recientes y una lista de los contratos que se encuentren ejecutando. Sí presenta. Sí presenta. 15. Carta compromiso de los contratistas. Sí presenta. Sí presenta. 16. Descripción del sistema de gestión de la calidad para la construcción, operación, conservación y mantenimiento del proyecto. Sí presenta. Sí presenta. 17. Programa de conservación rutinaria y su plan de conservación rutinaria. Sí presenta. Sí presenta. 18. Programa de conservación periódica y plan de conservación periódica. Sí presenta. Sí presenta. 19. Programa de conservación para reconstrucción y plan de construcción. Sí presenta. Sí presenta. 20. Programa de mantenimiento. Sí presenta. Sí presenta. 21. Programa de estudios y proyectos para conservación. Sí presenta. Sí presenta. 22. Programa de operación de la autopista. Sí presenta. Sí presenta. 23. Experiencia y capacidad técnica del personal que llevará a cabo la operación. Sí presenta. Sí presenta. 24. Relación de contratos, concesiones, permisos o autorizaciones para la operación de autopistas de cuota de altas especificaciones. Sí presenta. Sí presenta. 25. Esquema de contrataciones para la operación de la autopista. Sí presenta. Sí presenta. 26. Relación de los profesionales que estarán al servicio de la concesionaria, incluyendo currículum y cédula. Sí presenta. Sí presenta. 27. Relación de contratos para la conservación y mantenimiento de autopistas de cuota de altas especificaciones. Sí presenta. Sí presenta. 28. Esquema de contrataciones para la conservación y mantenimiento de la autopista. Sí presenta. Sí presenta. 29. En caso de que la conservación y mantenimiento lo realice una empresa diferente al concesionario, deberá exhibirse los estados financieros auditados, lista de contratos que se encuentren ejecutando y los que se vayan a ejecutar. Sí presenta. Sí presenta. Organigramas para la operación, conservación y mantenimiento de la autopista. Sí presenta. Sí presenta. Ok. Y presenta información adicional. Sí presenta. Excelente. ¿Algo más de información? Ok. Son exclusivamente carpeta 1 y 2, ¿es correcto? Sí. Es correcto.
Entonces, conforme a lo establecido en el numeral 3.2.6 de las bases generales del concurso, el funcionario de la ST conservará en custodia las propuestas económicas. Si de favor las pasan de este lado. Ahí está el original y la copia. Ahí están, original y copia o... No, si está cerrada, ¿Está cerrada? Adentro, Se queda cerrada. Procedemos a firmar la caja de la propuesta económica, la cual se quedará en resguardo y se mantendrá cerrada hasta el siguiente evento. No. El representante de RCO, por favor, si pasa a firmar la caja, y algún otro de los representantes de las empresas que presentaron carta disculpa, que gusten firmarla, por favor, junto con el concursante y el fedatario público. Vamos a recrear un proceso para ¿no? En este momento se declara un breve receso para concluir el acta de presentación y reiniciamos en un segundo para continuar con el cierre del acta y del evento.
en la parte de abajo para que no suban los... No le atinan a los asesores jurídicos que esas... Bueno, pues muchas gracias. Continuamos con el evento. Procederemos a la firma del acta. Hay un solo original, ¿eh? Es un solo original. Es un solo original. La lista de asistencia. Ese es original, ¿no? Sí, nos facilita la lista de asistencia, señor. Sí, claro. Si es que un tema con ortografía, el representante escribió con un nombre y venía en la acreditación con otro nombre. Es con el nombre completo. Como crédito. Como está acreditado. Claro. Es que no me han... Muchas no me han gracias. devuelto la lista de asistencia. Si quieren nombrar primero Red de Carreteras de Occidente. Pues, Red de Carreteras de Occidente, su representante legal puede iniciar con la firma del acta, por favor. Se rubrica cada una de las hojas y donde está su nombre, ahí firma. Rúbrica y rúbrica. Promotora de desarrollo. Promotora de Desarrollo de América Latina. Innovaciones técnicas en cimentación. OHL México. Omega Corp. Promotora y operadora de infraestructura. Promotora y operadora de infraestructura. Cointer Concesiones México.
promotora y desarrolladora mexicana, muchas gracias. Una vez leída y aceptada la presente acta, se ha terminada esta sesión, siendo las 12 horas del día 18 de marzo de 2016, misma acta que fue firmada por todos los asistentes para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, quedando una copia en poder de cada uno de los firmantes que en un momento se las entregan y el original en poder de la Dirección General de Desarrollo Carretero. Muchas gracias a todos por su asistencia y los vemos en el siguiente evento. Buenas tardes.